Buenos días, chicos del bachillerato. Vamos a seguir con el tema de estática y en esta oportunidad vamos a desarrollar problemas acerca de los planos inclinados. Para, como parte de la historia, nosotros debemos saber de que los planos inclinados no es una teoría tan desconocida, porque en la antigüedad ya se habían estudiado las propiedades acerca de los planos inclinados. En la antigüedad se crearon varias máquinas simples que ayudaron a mejorar la tecnología. Por ejemplo, las palancas, los tornos, el caso de las poleas que van a ser muy utilizados en física, en el caso de los planos inclinados que el día de hoy vamos a solucionar varios de estos problemas y también la cuña y los tornillos. En este caso vamos a tener que desarrollar este problema donde nos dice así. Tenemos aquí un bloque que baja deslizándose por un plano inclinado a velocidad constante. Recuerda, velocidad constante. Ya en un video anterior he explicado a qué se refiere con velocidad constante, pero nosotros vamos a volverlo a explicar. Velocidad constante significa equilibrio. Un equilibrio donde este cuerpo va a estar descendiendo de la parte superior hacia la parte inferior de esa rampa. Y equilibrio significa de que la suma de todas las fuerzas que rodean a este cuerpo debe ser nulo. Entonces, ¿por qué le llamamos un plano inclinado? En primer lugar, porque debe haber una superficie como esta, y aparte de eso, la superficie con relación a esta superficie de verde, vamos a colocar una superficie que puede ser una tabla de madera o cualquier otro objeto de concreto y lo vamos a inclinar un cierto ángulo. Al momento de inclinar este ángulo, vamos a ver de que las fuerzas que van a estar aquí le van a ayudar para que este cuerpo pueda ir descendiendo. La primera fuerza que nosotros vamos a dibujar va a ser el peso. El peso siempre va a existir en todos los cuerpos que tengan masa. La segunda fuerza debe ser la normal. ¿Cómo aparece la fuerza normal? La fuerza normal va a aparecer aquí por efecto de la superficie. Esta superficie donde se encuentra pegado el bloque va a comenzar a empujar al bloque para que el bloque no se hunda. Esa acción de empujar nosotros lo vamos a representar así, como una flecha hacia arriba. Esto sería la fuerza normal. Seguidamente tenemos a la fricción. Y la fricción también va a ser una fuerza que nosotros tenemos que aprender a dibujar. Para poder explicar hacia dónde va la fricción, debemos saber de que la fricción es una fuerza que siempre se va a producir cuando dos superficies están en contacto, parte número uno, y en ese lugar donde están en contacto, cada una de las superficies tiene una aspereza. Entonces, aquí tenemos a la caja, es decir, aquí, esto es la caja, y esto de aquí es el piso. Aunque de forma macroscópica, por decirlo así, desde que tú lo mires, miras tu mesa, miras tu lapicero, tú dices, no hay asperezas, pero sí, en realidad, de forma microscópica, el lapicero, tu mano, tienen rugosidades, tienen estas pequeñas desviaciones donde van a chocar contra las rugosidades del otro objeto. Y al momento de chocar en estos puntos, este lugar donde se están chocando, la suma de todas esos pequeños esfuerzos va a producir una fuerza de fricción. Esa fuerza de fricción siempre debe ser opuesto al desplazamiento, o mejor dicho, opuesto al movimiento que vamos a tener. Si esta caja va a descender hacia abajo, entonces la fricción debe ir en dirección opuesta. Y lo vamos a dibujar así. Esto sería la fricción. Y ahora, ¿qué es lo que nos preguntan? Mm, ¿Qué diagrama representa el diagrama de cuerpo libre de las fuerzas que actúan sobre el bloque? En este caso nos están presentando varias figuras y de todas estas figuras vemos que la A no corresponde por una razón, porque esta fuerza debería ser vertical y no inclinada. Por eso que la A lo vamos a obviar. En el caso de la B, la C y la D, todos tienen la misma forma, flecha, ver- inclinada, flecha inclinada, ahí están los dos. Esto sería la normal, esto sería la fricción y esto sería el peso. Pero, ¿qué hacemos entonces cuando nos dan un problema así, como en forma de diagrama? ¿Cómo podemos identificar quién es? Vamos a utilizar la teoría de vectores que se habló en el tópico número uno y el aspecto gráfico. Para poder dibujar la fuerza resultante
de la normal con la fricción, voy a dibujar la fuerza resultante de ambas, entonces voy a trazar líneas. Una línea que sea paralela primero a él, a esta flecha. Entonces trazo una línea paralelo a él. Y voy a dibujarlo así. Aquí está. Y lo vamos a dibujar de forma paralela. Así que esta misma línea lo voy a utilizar para todos los demás. Aquí está. La siguiente línea que tenemos que dibujar es paralela a la otra flecha, a esta de aquí. Oh, y esto me salió genial aquí. Oh, bueno, aquí. Entonces lo debo mover de forma paralela hasta la otra parte. A esto le llamamos también comúnmente el método del paralelogramo. Entonces, si no recuerdas, tienes que ver nuestros videos de vectores para que puedas recordar cómo se puede realizar esto. Ahora vamos a dibujar el vector resultante. El vector resultante se va a dibujar siempre desde el punto donde estas dos flechas se están uniendo, aquí, hacia el otro lado. Oh, y observa aquí, hay una flecha que se cruza aquí. Por este otro lado, tenemos una flecha, pero que también se cruza por aquí. Aunque la C y la B son algo parecidas, pero la D, observa que desde este punto se van a cruzar aquí. Vamos a considerar ciertas propiedades que ahora te van a ayudar a discriminar quién no puede ser. Esta flecha roja reemplaza, va a sustituir o va a ser la resultante de ellas dos. También de ellas dos y también de ellas dos. Ahora sí, ¿qué es lo que nos dice el equilibrio? Que si tú tienes fuerzas, tres fuerzas como esta, uno, 2, 3, dos de ellas se deben reemplazar por una sola. Y esta debe ser opuesta a la otra y deben tener el mismo tamaño. Así que si observas el tamaño de él comparado al tamaño de él son iguales y además son esto, su punta va hacia abajo y su punta va hacia arriba. Así que aquí se cumple. Aquí sí se cumple, pero tiene una pequeña desviación. No es vertical, vertical. Tiene una pequeña desviación. Y aquí observa que la desviación es más pronunciada. Así que la clave más cercana es la B. Pasamos al siguiente problema. Este problema, ¿cómo podemos desarrollar este problema? ¿Qué es lo que nos dice? Nos dice que tenemos un bloque en reposo que se encuentra inclinado en una superficie inclinada de un ángulo θ. ¿Cuál de las siguientes relaciones entre la normal y la fuerza es la correcta? Entonces, sabiendo de que el lado vertical es el peso. Siempre que tengamos un problema de planos inclinados como esto, tengo un ángulo de inclinación θ, este ángulo de inclinación θ, la técnica que debes utilizar para este tipo de problemas es si aquí tienes a la normal y tienes a la fricción y tienes al peso que siempre es una fuerza vertical, tienes que descomponer al peso. Eso es la técnica que nosotros vamos a utilizar, hacer una descomposición del peso. Entonces, si no recuerdas, nuevamente te indico que en la parte de vectores hay este tema, descomposición. Y para que tú descompongas el peso, entonces debes trazar una línea en esta parte y también debes trazar otra línea que sea paralela a la superficie. Estas son las dos líneas que tienes que dibujar. Una línea que es perpendicular a la superficie, que va a ser esta, y la otra línea que es paralela. Entonces, aquí nosotros vamos a dibujar, aquí tienes a la fricción, por aquí tienes a la normal, que ya hemos hablado en el problema anterior, y por aquí tienes al peso. ¿Qué debes hacer con el peso? Descomponerlo. Por favor, esto de aquí tienen que ya saberlo, tienen que memorizar esto. La descomposición al peso va a ser en dos direcciones. Uno, que es paralelo a la superficie, que va a ser esta parte, y la otra que debe ser perpendicular, perpendicular a la superficie, que sale de esta manera. Ahora, ¿cuánto vale cada uno de ellos? Entonces, si el ángulo de inclinación vale θ, como se muestra aquí, esto debe ser el peso seno de θ. Y esta parte de aquí debe ser el peso coseno de θ. Por favor, no se olviden que esto es muy, pero muy importante que ustedes lo manejen. Esta descomposición en planos inclinados. Entonces,
Si en el problema nos dicen de que el bloque se encuentra en reposo, quiere decir de que estamos en equilibrio. Y si estamos en equilibrio, eso nos dice de que la parte, en esta parte, que es normal a la superficie, en esa parte, lo que nosotros debemos decir es que la normal y el W coseno de teta en valor deben ser iguales. Así que la normal y el W coseno de teta deben ser iguales. Entonces nosotros vamos a decir normal debe ser igual a W coseno de teta. Y para que el bloque no se mueva en la dirección de la superficie, entonces en ese caso, tanto la fricción como también el peso seno del ángulo deben ser iguales. En esa situación, entonces nosotros vamos a decir de que la fricción debe ser igual al peso seno del ángulo. Ahora sí, nuevamente les hago recordar, tienen que memorizar esto de aquí. Ahora aquí les voy a colocar el resumen. Aquí está. Cópienlo, por favor, hagan una nota de esto porque aquí debemos decir el peso. Se descompone en dos, peso seno del ángulo y peso coseno del ángulo. Siempre en todo plano inclinado se va a utilizar estas medidas. En este problema nos dice lo siguiente. Sobre un bloque que se desliza hacia abajo sobre una pendiente con rapidez constante, otra vez palabra clave, cada vez que ustedes observen esto, rapidez constante, equilibrio. Equilibrio. Entonces, nos dice de que hay fuerzas como el peso, como la reacción y también como la fricción. Ahora, ¿qué es lo que nos va a decir? En esta situación, ¿qué se puede comprobar? Debe haber una fuerza neta hacia abajo del plano. Recuerda de que cuando nosotros tenemos equilibrio, la suma de todas las fuerzas debe ser nula. No debe haber fuerza neta. Así que no puede ser la A. Vamos con la siguiente. El peso es igual a R. Ah, bien, para esto ya te había indicado en el problema anterior que debes recordar esto. Primero, debes saber esto. Recuerda, fricción debe ser igual al peso por el seno del ángulo para que el bloque se mueva con velocidad constante o permanezca en reposo. Así que, ¿el peso es igual a la reacción? No, esto es falso. La reacción debe ser igual al peso, si este ángulo vale teta, es igual al peso por el coseno de teta. Y está. Esto debe ser igual a L. ¿La fricción es igual al peso? Tampoco. La fricción debe ser igual al peso, pero por el seno del ángulo. Solo si estamos en equilibrio. Y eso nos lleva a que la fuerza resultante sobre el bloque cero, claro que sí, siempre que tengamos equilibrio, suma de fuerzas siempre igual a cero. O también fuerza resultante igual a cero. Esto sería la solución para este problema. Finalmente, ¿qué pasaría si tengo un problema ahora de este grado de dificultad? El diagrama muestra las fuerzas que actúan sobre un bloque situado en un plano. El ángulo θ se ajusta hasta que el bloque esté justo a punto de deslizar. Palabra clave, justo a punto de deslizar. Eso quiere decir una sola cosa. Que aquí el bloque esté en equilibrio. Está en equilibrio. ¿Qué quiere decir de que está en equilibrio? Como ya te había dicho, la reacción y la fricción, ambos, la suma de estas dos fuerzas debe contrarrestar al peso. Pero también habíamos visto esto, que si nosotros agarramos y descomponemos al peso, vamos a descomponer aquí, esto va a ser el peso, como ya lo sabes, esto es peso coseno del ángulo, el peso coseno del ángulo, mientras que de forma paralela a la superficie, tenemos aquí el peso seno del ángulo. Y esto nosotros podemos decir que cuando esté en equilibrio, estas dos fuerzas son iguales, como te había mencionado. Entonces aquí vamos a colocar F debe ser igual al peso seno del ángulo. Y el otro es que la reacción debe ser igual a W coseno del ángulo.
Bien, estas son las dos cosas que siempre se van a cumplir cuando existe equilibrio. Y ahora sí, pasamos entonces a las siguientes afirmaciones. ¿Qué más se cumple cuando dice que el bloque está a punto de deslizar? Cuando el bloque está a punto de deslizar, debemos recordar lo que es la fricción. El otro concepto que también debemos colocar es el concepto de la fricción. Cuando un cuerpo está a punto de deslizar, esa fuerza de fricción, que aquí le han simbolizado con F, debe ser igual al producto de dos cantidades, mu por n. Ahora, ¿quién es mu? ¿Quién es n? N, ya lo sabes, es la fuerza normal. Pero mu, esta letra, este símbolo griego, él es una característica. Una característica que no tiene unidades, pero él va a ser una característica entre las dos superficies. Entre las dos superficies en contacto. Dos superficies en contacto. Por no olviden eso. Entonces, este valor de U depende, tiene su valor depende mucho del tipo de material que va a estar apegado aquí hacia el piso. Si el piso es de vidrio y el bloque es, por ejemplo, de madera, tienes un valor de mu. Si el piso es de madera y el bloque es de, pongamos, es vidrio, también hay un valor. O si es de concreto, tiene otro valor. ¿Qué es lo que nos dicen? ¿Cuál es el coeficiente máximo de rozamiento estático entre el bloque y el plano? Coeficiente de rozamiento estático. Esta palabra de aquí, coeficiente de rozamiento estático máximo, se le llama el mu, pero cuando dices máximo, es cuando el cuerpo está a punto de deslizar. Entonces, solo cuando el cuerpo está a punto de deslizar, este mu se va a llamar coeficiente de rozamiento estático. Y ese coeficiente de rozamiento estático tiene este valor. Entonces, ¿qué debemos decir? Aquí le llamábamos N, la fuerza normal, pero aquí en el problema le llaman R. Así que esto lo vamos a cambiar simplemente por la letra R. Y ahora tengo tres ecuaciones. Y aquí terminamos con este problema. 1, 2 y 3. Recuerda de que para este problema solamente tienes 90 segundos, así que lo que voy a hacer es dividir la fuerza. Voy a reemplazar 3, lo voy a reemplazar en 1. 3 en 1. Si hacemos ese reemplazo de 3, la ecuación número 3 en 1, tendríamos así: el coeficiente de rozamiento estático máximo por la reacción es igual al peso por el seno del ángulo. Listo. Ahora, esta nueva ecuación que le vamos a llamar 4, lo vamos a dividir entre la 2, donde aparece también la fuerza de reacción, o simplemente agarramos y colocamos esto. R, ¿cuánto vale? R vale B doble coseno. Entonces reemplazo. Voy a reemplazar el mu por aquí B doble coseno de teta y ya el problema se terminó por el seno de teta. Y en esta parte vamos a simplificar. El peso con el peso se van y lo que nosotros tenemos aquí es que el coeficiente de rozamiento estático máximo por el coseno del ángulo es igual al seno del ángulo. Y esto nos sale así. Esto sería seno de teta por aquí coseno de teta. Cuando tú divides seno entre coseno, trigonometría, esto nos sale tangente de teta. La respuesta entonces para este problema es la C. Que tengan un buen día. Mi nombre es Walter Vega y no te olvides que me puedes comentar qué problema no te sale y yo gustosamente lo responderé.